5 de la tarde comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario. Buenos días a todos. De nuevo nos encontramos un jueves más después de este parón un poquito de vacaciones que hemos tenido y retomamos de nuevo estas charlas que tenemos todos los jueves. Parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré. Memorias y vivencias de Vitigudino, profesiones y oficios perdidos en el tiempo y que ahora vamos a recordar en estos programas, como digo, que tenemos todos los jueves a partir de las 11 de la mañana. Hoy con nuestros contertulianos, Pedro Pérez Blanco. Pedro, buenos días. Buenos días. Tenemos también a Joaquín Bernal. Joaquín, buenos días. Buenos días. A Abel Herrero. Buenos días. Y a Manolo Medina. Buenos días. Buenos días, Manolo. Esperarán la mañana. Bueno, hace 15 días dejamos el programa hablando de lo que eran los talleres mecánicos, pero se nos quedó mucha cosa en el tintero, ¿no? Y hoy retomamos de nuevo esa conversación que teníamos pendiente, que la dejamos para el día de hoy. Bueno, había en Vitigudino varios talleres, no muchos. Había concretamente tres. Tres talleres. Tres talleres, que era el de mi tío Julio, mi tío Juan y luego Pepe Barullas, que era el que las bicicletas, que he sido de siempre, me imagino, no sé cuánto tiempo. Mucho tiempo tuvo. Estuvo, pero vamos, era de aquella época. Había otro más que no te das cuenta. ¿Quién? Vicente el de la Forest. No, pero ese trabajó con mi padre. Pues no, sí, Ese y pues después tuvo su cuenta taller. se estableció también. No. En la calle El Humilladero tenía su... Vicente. Sí, Vicente. En la calle El Humilladero, tenía su Bueno, taller. ves, son detalles que a lo mejor a mí se me van, pero yo no conocía ese detalle. y mirad. Vicente estuvo trabajando muchos años con mi padre. Sí. Y lo tenía yo como mecánico, que también hablamos de cuántos mecánicos habíamos tenido. Exacto, y bueno, sí. y los nombres, y traigo una lista ya para que no se nos preparado el olvide. programa. Para que no haya errores. Para que no haya errores. 2 años más o menos. Sí. Y olvidos que luego No, mal. yo hablo de los años de mi padre, porque después, posteriormente, yo me quedé con con parte de aquellos obreros. Pero ¿de qué año estamos hablando, Manolo? Estamos hablando de ¿cuándo? Pues mira, yo me casé en el 58, en el 59, y ya existía, tu padre hacía ya... Bueno, pues de aquella época. No, O sea, no, anterior a anterior esas fechas. anterior a eso. Estamos hablando del año 60, no, Sí, 50 y... 59 me casé yo. Y El ya, año 59. y ya existía. O sea, que estamos Ya hablando existía. más atrás, puede ser 54. Existían los tres, tu padre, mi tío Julio y mi tío... Exactamente, son lo que yo he enumerado Juan. ahora, sí. O sea, el año Y el tío Juan. 1954 estamos hablando de esas Quizá fechas. antes. O antes. Antes. Fíjate. Y mirad, perdonad, yo si me dejáis a mí, quiero hacer una pregunta a Manolo y a Abel, que están aquí. Porque ¿sabes quién fue el que fundó el primer taller mecánico en Vitigudino? El abuelo. El abuelo Gerardo. El abuelo Gerardo. El abuelo Ese Gerardo, fue el sí. primero, era un señor muy... Sí, que fue el muy que heredó emprendedor, mi tío Julio. Sí, muy emprendedor, muy trabajador, Sí. y hacía cosas, ahora contaremos anécdotas de él. Hacía cosas como, por ejemplo, él iba a vender las armas porque era maestro Era armero, ajustador, el maestro Era armero. maestro ajustador de armas de De fuego. armas de fuego. Y entonces un maestro ajustador, pues oye, no lo sabía en todas las partes. Y eso valía, pues cuando llegaron los primeros automóviles, él pues, fundó el primer taller mecánico. Y él empezó antes comprando chatarra, porque era emprendedor, lo hacía todo. Iba a comprar chatarra, por ahí compraba aquellos motores, tú te acuerdas, y decía, algunos aquellos Berna y aquellos que había de gas pobre, Sí. que era la carcasa grande, no Sí, tenía mi padre, ni culata, venían- mi padre reparó alguno de cuando se aquellos averiaban, motores. pues de primeramente no había quien los reparara, todos los vendían para la chatarra. Yeah. Y él iba con uno que le llamaban el Vasco, que le hizo una marra de 8 kilos, porque el señor tenía mucha fuerza. Y hizo una marra, y iban a comprar los motores, él compraba los motores y después iba con 2 mulos y 4 serones y cargaba los trozos, que los hacía trozos a los motores. Y claro, los hacía trozos porque el hierro fundido era valía imposible. poco. Pero las piezas de dentro, las piezas de los pistones, de las bielas y los cojinetes y más cosas, se valían más dinero y las separaba. ¿No? Y entonces iba y él le decía que el Vasco le decía, mira, le tienes que dar aquí. Con una varita le señalaba a dónde. Y el otro le daba un barrazo y por allí abría el motor. Dale ahora, dale aquí. Y un día le dice el Vasco que habían roto un motor muy grande en la raya de los 3/4. Le dice el Vasco, coño armero, tú con la lengua, yo con la marra, a que destruíamos España.
Anécdotas de él, pero bueno, os voy a hacer otra pregunta. ¿Sabéis cuál fue el primer automóvil que llegó a Vitigudino? ¿El primer? Automóvil, el primer coche que vino a Vitigudino. Pues tampoco lo sé, porque vamos, yo soy de otra época. Ya, yo tengo, mira, yo lo también... que pasa es que yo tú soy te documentas en... un poco más o menos de la época tuya y un poquitín más joven que Abel, de la época de Pedro, y yo sí, yo tengo documentación cuál fue el primero. El primer automóvil fue un Panhard que compró don Carlos Luna Beovider en la Expo de París. Fue a París a la Expo y se compró un coche, un Panhard, y le escribió a su esposa diciendo lo siguiente: he comprado un automóvil, me ha gustado cómo evolucionaba, pero no sé cómo me veré para llegar a España, porque he contratado a un mecánico. Entonces no se llamaban choferes, que manejaban un coche de aquellos, le llamaban mecánicos. Y todo lo que queda en sus manos lo rompe. Lo he tenido que despedir. Y tardó un mes en llegar a Irún, con aquel coche. Allí lo cargó en el tren y vino para acá, para Salamanca. En Salamanca fue, me parece que también el primer automóvil que se vio. ¿En Salamanca? En Salamanca. De allí vino a Vitigudino. Y el día que vino a Vitigudino fue una fiesta grande. El coche de Luna, el Joaquín. coche que era el padre de la bebé, aquello no había otra cosa. Y ahí comenzaron los primeros vehículos, claro. Después fueron los talleres. Y eso fue a principios de 1900. Después vinieron los talleres ya, porque lógico, si antes no había automóviles, pues no podía haber talleres. Después cuando... Estás hablando, Joaquín, de la bebé, del Estoy padre. hablando del padre de la del bebé. padre de la bebé. De la bebé. Fue el primer automóvil que pasó por aquí. El primero que llegó a Vitigudino fue aquel, que creo que fue como una gran fiesta, todo el pueblo corriendo a verlo, a ver el coche del señor Luna, que bueno, aquello era pues una fiesta. No se había visto nunca, ni se sabía que una máquina, que lo llamaban los coches de benzina, que una máquina que fuera a rodar como rodaba aquello, que fuera a correr y venir desde Salamanca aquí, por el camino que siempre lo que circulaba eran los coches de caballos. Sí, porque Y la mula. había coches de caballos. Efectivamente. Claro, es lo que Así te que yo ahí le quería de ahí para adelante, Manolo, que tú eres, Pues, sabes más, porque tú pues, eres no, maestro, tú a eres maestro a del partir de taller. entonces saldrían entonces estos talleres que hablamos ahora. De ahí salieron, claro. Esos 3 talleres. Bueno, mi padre fue el tercer taller que cayó en Vitigudino. Ajá. Talleres Medina. Taller Medina, que he sido siempre y toda la vida seguirá siendo Medina. No fue solamente mecánico, que eso es lo que quisiera yo resaltar sobre el señor Benito Medina. Y es que tenía muchas facetas, entre ellas la mecánica. Fue lo primero que empezó, pero después vio que había otros campos, como la radio, como la televisión, como, bueno, todos los campos que hoy se abarcan, que hoy mismo se están abarcando. Sí. Y a partir de entonces, él fue cuando empezó a ver otras posibilidades. Montó una tienda. La tienda se encontraba en donde está ahora Tomás González. Tomás González. Lo que hace esquina, la Sí. calle, no me acuerdo cómo se llama esa calle, la calle... Sí, donde está La calle La Asadura. Hacía esquina Asadura. esa, sí. Asadura, no. Calle Boticas. No, No, no. la Boticas es la otra. La- O sea, quizás si no era la Asadura, no me acuerdo cómo era esa calle. Bueno, Tomás González no por Sí. la calle, no por la sino por la otra callejuela que hay que ¿Dónde está Fotografía Hernández? Sí, ¿En esa? dices? por Vale. exactamente por la Vale. calle donde está fotografía. Bueno, en esa esquina vivíamos y ahí en la misma vivienda montó su tienda. Esa tienda no es como las tiendas de ahora, claro, era una tienda rústica, era un portal sencillamente con un mostrador donde despachaba los repuestos para el taller ya sabéis dónde estaba, porque ya lo comentamos me parece en la otra reunión, que estaba en ¿La calle Matadero? la calle Matadero no, la calle Matadero ha sido después. Ha sido posterior. Sí, está en donde está la zapatería Majoma. Ahí. Zapatería Majoma, Donde ya, estaban, sí, sí, me sí. parece que comentamos ya en la Sí, anterior. sí, es verdad. Entonces el taller lo tenía ahí. Entonces como la vivienda y el taller estaban muy cerca, pues desde ahí suministraba los repuestos para el taller. Ah, muy bien, claro. Y de ahí empezó a vender otros artículos, como fue la radio. La radio fue un renglón en que tocó muy fuerte porque no había nada en Vitigudino.
No había absolutamente nadie que se dedicara, porque no sé si tenéis en el programa las tiendas de electrodomésticos. Electrodomésticos no tenemos. No, claro, porque en esa época no existían. No existían. Entonces, mi padre no es que hiciera una tienda de electrodomésticos como las que hay hoy. Ajá. Sencillamente compraba los aparatos y los vendía. O sea, no los almacenaba, ni los tenía en exposición, ni los tenía en nada. Más tarde sí, más tarde ya se hizo una tienda donde está ahora Covirán. Sí, Que es donde Supermercado Goya, estuvo- es donde estaba la tienda. Que es donde estaba la tienda. Entonces, a partir de entonces empezó el negocio con los electrodomésticos. El taller seguía funcionando como tal taller, con los mecánicos, que no he enumerado porque no ha surgido la ocasión. Pero mecánicos que se formaron en casa de tu padre que ahora tienen su propio taller aquí en Vitigudino. No. Esos son Yo posteriores. voy a daros un listado de los mecánicos. Que lo tienes apuntadito ahí. Claro, pero fíjate, estamos hablando del año 54. Ya Antes, esta gente. Antes antes. del 54. Pues mira, era Vicente Sánchez, que es el que decís que después montó un taller, de lo cual yo o era muy pequeño o yo no me acuerdo de ese detalle. Pues posiblemente... Yo era muy amigo no de hubieras- su hijo. No hubieras nacido todavía. Éramos casi como de familia. Ajá. ¿Entiendes? Bueno, él montó el taller, y yo ya te Sí, digo. pero dice Abel que a lo mejor lo ni ignoro. ni habrías nacido, Manolo. O era muy pequeño entonces. O eras O era muy pequeño, yo Y no te te- digo. Pero vamos, la amistad seguía porque ya te digo, nosotros éramos como de familia Ya, sí, con sí. Vicente. Superancio Benito, Superancio. que también montó un taller en Ledesma, después de salir de trabajar con mi padre. Tomás Nácar, que bueno, todos lo conocemos. Manuel Pando. José Manuel, que ya falleció. Bueno, y Manuel Pando también. Emiliano Alonso, que también ha fallecido. Y estos ya son mecánicos que heredamos nosotros y seguimos con ellos. Ajá. Luego está Juan Martín, que estuvo de contable con mis padres y bueno, siguió con nosotros. Juanito, que estuvo también en la tienda de electrodomésticos y siguió con nosotros. Primitivo Muñoz, que también vive, Primitivo. Ángel Morales, que también montó un taller en el Villar. A Villar de Peralonso. En el Villar de Padre Alonso, bueno, ya se ha jubilado también, pero en el Villar de Padre Alonso. Y Emiliano Bartolomé, que todos lo conocemos Emiliano también, que Bartolomé. también se ha instalado O sea que con la Ford. prácticamente todos ellos o bien siguieron... Todos trabajando- estuvieron trabajando con mi padre y muchos de estos fueron heredados nuestros. Sí, heredados y después montaron sus propios talleres. los que han salido, Sí, otros han fallecido, pero todos Sí, están sí. Todos vinculados, han sido todos vinculados con la al mecánica. taller de Medina, de Benito Medina. Claro, si había solamente en esa época 3 talleres, fíjate. Bueno, pero exactamente, había pocos talleres, pero mecánicos había mucho, porque más que nada nosotros ampliamos la plantilla a consecuencia de que después hay más mecánicos, que son todos estos que dices que se han Sí. establecido posteriores. Ajá. Estos se han establecido, pero dentro de esas épocas. ¿Vosotros recordáis alguno? Yo a el taller. todos. No sé si me olvido de alguien. gente sí. Pero Sí, estos son todos. todos conocidos, que son, Sí, son sí, nombres sí. que todos Todos Yo son conocía a todos los conocidos. que han nombrado ahí, a todos los he conocido yo. que no sé si me olvido de alguno, pero bueno. Feliciano Jaleos estuvo mucho tiempo trabajando. Feliciano, exactamente. Feliciano estuvo trabajando también con mi padre. Bueno, hay muchos que trabajaron, pero se fueron, sí, por eso se fueron al Salto cuando la obra se marcharon choferes y bueno, pero es cierto que estuvieron trabajando también con él. O sea que realmente vuestra empresa era una empresa grande. Bueno, grande, se fue haciendo grande. Claro, a medida que había más automóviles... En principio, ya digo, donde estaba el taller y donde estaba la tienda. No era ni taller, porque Sí, era sí, un sí. porque era un local con unos patios detrás y luego la tienda no era tal tienda, era, ya te digo, una casa con un portal. Sí, y luego ahí Bueno, se reponía del otro. de ahí ya montó después la tienda donde ya digo donde está Covirán. Ahí sí ya era un taller como Dios manda. Ahí ya sí era una tienda como Dios manda. Bueno, como Dios manda. Ya, bueno, De se había ampliado. aquella época en la que
ya había cierta exposición de aparatos, los repuestos, ya había un almacén de repuestos, ya había otra cosa, ya era otra cosa. Trabajamos, yo diría que toda la familia en el negocio. Mis hermanas en contabilidad, mis hermanas estuvieron en el mostrador, despachando repuestos, despachando lo que había, las lámparas de alumbrado, que había un montón de artículos que ya los enumeraré también. Y así empezó el negocio, ampliándose de mi padre. De lo que era comenzar con un simple mecánico. Por eso digo que no solamente era mecánico, que después se fue ampliando. Que fue ampliando a medida que fue pasando los tiempos. Yo no sé dónde se documentaba mi padre para todo esto. Traigo unas revistas de una época en la que, buscando para encontrar algo que me pudiera dar datos, encuentro revistas en las cuales se enumeran sí, madre mía, esas revistas, no sé. El automóvil. La gente que no está escuchando no la puede ver, lógicamente. No las puede ver, pero quiero, para más que nada es porque vosotros veáis dónde se documentó aquí están las fechas. Mira, de junio de 1951. 51, o sea que el taller tuvo que ser anterior, muy anterior al 51, estamos hablando. Sí, porque esto fue posterior. Claro, fíjate. Mira, yo que siempre he sido... Y algo que me ha sorprendido a mí mismo... Yo conocí al taller. Sí. Lo conocí siempre allí. Sí. El taller el taller era de don César Delgado. Propiedad. Y un día se lo ofrecí a mi padre que si lo quería. Éramos nosotros ya empezamos. Porque vivíais al lado. Vosotros vivíais al lado. Y entonces mi padre fue a hablar con don César, pero le pidió don César Montes y Morenas. Y luego quedó, dice, bueno, si algún día lo vendo, al primero que cuento contigo es a ti. Pero luego lo vendió a Tomás González. Sí. Se lo vendió. Pero, ¿tu padre para qué lo quería? Para la tienda. Ah, para poner ahí la tienda que tenéis ahora de confecciones vintage. Claro, es que vivían, la tienda la tenían ellos ahí mismo, al lado, sí, pegadito al taller. Donde vivo yo ahora... Era la tienda. Vale, es donde tú vivías, estaba, claro, y luego al lado era donde estaba... Donde estaba el taller, pegadito a la tienda de ellos. ¿Quién era la persona que lo vendía? ¿Cómo se llamaba? Don César Delgado. ¿Quién era don César Delgado? Pues uno de estos delgados, el dueño de aquí donde está el jugador ahora. Sí. La farmacia era de un hermano, de un hermano, y era de Arturo Delgado. Pero era uno de los ricachones de aquí. ¿Y de qué vivía? ¿Por qué era don? Pues don... ¿Dónde le venía el don? Del dinero. Del dinero. Le hicieron, cuando pusieron aquí el Banco del Oeste, le hicieron director, que fue muchos años el director del Banco del Oeste. Y luego ya se quedó el hispano con él, pero estoy hablando de hace 60 años. Madre mía. Pero vivía pues de la huerta esa que hay al lado de las piscinas, que era enorme, que entonces daba mucha fruta. Sí. Vivía de esas cosas, de que tenía muchas propiedades y vivía de eso. ¿Que tenía arrendadas o algo? Los de Yecla, de tu pueblo, sí, hicieron el edificio ese. Yo no me acuerdo de quiénes eran, pero el edificio ese lo hicieron los de Yecla. Puede ser Los Alejos. No. Ah, fue anterior. Mucho anterior. No me acuerdo cómo se llama. Mi padre sabía que decía que estaban ahí por la comida. Ah, trabajando ahí por la comida. Sí. Claro, si antes se trabajaba también por la comida, por como la dices comida, tú. Y eso pues ese edificio tendrá pues más de 100 años, o 100 años por ahí. Madre mía. Pero no me acuerdo de eso, de que... Y luego estuvo también ahí, Vicente, el de las luces, aquel que corre, Víctor Bernal, Víctor Pascual. Víctor Pascual, que arreglaba bicicletas. Ah, o sea que también hubo un taller de bicicletas. Sí, porque mi padre lo ayudó a montar el taller de bicicletas y lo ayudó, bueno, estaba muy fusionado con mi padre también. O sea que tu padre puede... puede decir que es un hito
en el mundo Eso- de la mecánica y de No, y demás. de levantar un poco la población, o sea, Sí, de llevar los aparatos, por ejemplo, como dices, el aparato de radio. Bueno, no, es que la cosa no se queda así solo, porque aquí hubo mucho más movimiento. Estamos hablando solamente de la radio, pero también en el taller se incrementó el trabajo, por eso hay tantos obreros, porque se vendía maquinaria agrícola también. Ajá. ¿Pero qué maquinaria agrícola había en aquella época? Pues por eso, porque no había maquinaria agrícola. Claro, porque no habría, ¿no? Empezó con la gavilladora. ¿Qué es eso, la gavilladora? ¿Qué es? La gavilladora es una máquina que corta la hierba, pero no la recoge, la va a dejar tirada. Solamente la va cortando. Exactamente. Bueno, eso fue en principio, pero después se dedicó a las gavilladoras. La gavilladora ya se lo ataba, era una atadora que hacía los y ataba. O sea que ya no se segaba. Sí, exacto, ya no se segaba a mano. Era esta máquina. Pero todas la que esas hacía. máquinas, no lo sé. Si alguien trajo máquinas, yo creo que en aquella época no trajo nadie máquinas de esas. Ajá. Yo me acuerdo de haberlas montado de pequeño, allí en el patio, ya cuando estaba montado el taller aquí abajo, y montadas porque venían en cajones. Esas máquinas, y había que desguazar los cajones, sacar las piezas y pieza a pieza montarlas completamente, las gavilladoras. Ajá. A partir de ahí, pues claro, ya vinieron los remolques, pues había que vender los remolques también, porque lo primero que se empezó a vender detrás de esas máquinas fueron los tractores, porque esas máquinas ya no tiraban mulos al principio, pero después ya tiraban los tractores. De esas máquinas eran mulos lo que tiraban. Eran mulos lo que tiraban. En un principio, hasta que empezaron a venir los tractores. Cuando empezaron a venir los tractores, pues claro, mi padre no podía dejar de pasar ese palillo, esa oportunidad. Ese renglón, esa oportunidad. Bueno, pues empezamos vendiendo tractores. Se vendió el Barreiros. Oye, el Barreiros creo que ha sido uno de los tractores más duros. ¿Todavía he visto yo alguno por ahí? Todavía lo sabrás. Sí. Se dedicó muy de lleno a los Barreiros y tenía ya competencia incluso con el Ebro. Ahí empezó a haber el Ebro, más, sí. Y después de eso salieron montones de cosas con las cuales se podía también incrementar. Motores de riego. O sea que fue ya fue ampliando toda la cadena. O sea que fue ya una modernización la que llegó en poco tiempo, ¿no? Estamos hablando. Relativamente poco, aunque él empezó con las televisiones, con los aparatos de radio, te diré la fecha, en el 1932. En el 1932 comenzó a vender aparatos de radio. O sea, nos estamos remontando Porque atrás en el tiempo. Porque tenía la distribución de Philips de todo el partido de Vitigudino. Ajá. O sea, tenías que tener una concesión para poder vender. Entonces funcionaba así. Eran distribuidores. En Salamanca estaba Bataner, estaba Goyenechea, estaba Sire, en fin, había varios distribuidores exclusivos de Philips. ¿Vosotros en vuestras casas tuvisteis aparatos de radio? Sí, ¿qué os recordáis, Pedro? ¿Tú te recuerdas cuál era? Me acuerdo. Sí. ¿Cómo era el tuyo? Bueno, parecía un cajón. Claro, grande que era, ¿no? Parecía un cajón de grande. Sí. Y se ponía mucho Radio Andorra en las noches. Radio Andorra. Radio Andorra, sí, se ponía muchísimo. Eran los discos. Poco se ponía. Aquello, Pedro, te acordarás, que eran los discos que te lo digo como le llaman, que era que te los dedicaba, los discos dedicados de Radio Andorra. Y decía aquí Radio Andorra. Empezaba la noche y yo cuántos miedos pasé porque me estaba escuchando una radio. Me gustaba muchísimo. Y después me tenía que ir el camino arriba del Socorro muy de noche. Qué miedo. No había luces, seguro. No había luces, no había nada. Y yo pasaba miedo porque, claro, aquello oscuro, que estaba muy oscuro, y era un camino, y yo, un niño, pues me quedaba. Y me pasaba eso. Bueno, yo quiero, Manolo, recordar más cosas.
Vamos, yo me gusta mucho irme al antiguo de verdad, a la antigüedad. Me acuerdo como hablábamos del taller del abuelo. Por el taller del abuelo no hizo solo que fuera él solo un maestro ajustador y se hizo un maestro mecánico. Hizo a muchísimos maestros mecánicos. De ahí salieron muchos. Entre ellos uno, tu tío Juan Manuel Vicente, que era de Pozos de Hinojo, y venía desde Pozos al taller de tu abuelo, al taller del señor Gerardo, a trabajar. Y después, cuando él se consideró que estaba preparado, que ya era un maestro, se casó con una hija, como hizo tu padre. Casó con una hija del señor Gerardo y se estableció por su cuenta. Ahí donde está Muebles Caballero, ahí tuvo el taller. Después cogió la Renault y el señor Juan Manuel, pues un alumno del señor Gerardo, de tantos y tantos como tenía. Y aquellos antiguos, aquellos que no sé si tú te acordarás, Manolo, aquellos que venían, aquellos pozos, aquellos primeros coches que reparaban, que los reparaba yo al abuelo, no se los vi reparar, pero a tu tío sí le vi algunas cosas. Cuando se fundía una biela o había que reparar el motor, que aquello era como una fundición que hacían ellos en la fragua, ya, le echaban a la biela aquel líquido, y lo dejaban enfriar. Antifricción, sí. Y bueno, si ya hablamos de eso. Le iban ajustando hasta que lo dejaban finito. Si hablamos de eso ya en la reunión anterior, no sé, a lo mejor no estabas tú en la... No, Joaquín no estuvo, ¿no? Joaquín, no estuviste en la primera, porque esto es una sucesión de aquello. Has dejado una cosa importante de tu padre, porque tuvo que vender miles. Las bicicletas cuando la también de Marruecos. No lo he comentado porque lo habíamos comentado en la reunión anterior, no quería repetir cosas que se habían comentado ya en la anterior. Hablaste las de bicicletas que las venían por camiones, las bicicletas que había que montarlas, eso hablamos ya de las... Hablaste de que se cuando la mina de Barrueco, Pardos, la mina de Barrueco, que hablamos, no sé muchas si estabas bicicletas tú, entonces. Sí. Eso lo hablasteis en la anterior. Por eso digo, como hablamos en la anterior, no quiero tampoco repetir cosas que ya sí, Manolo, yo te quiero recordar una cosa. Cuando la mina de Marruecos, mira, la mina de Marruecos fui yo a trabajar. Fui con 16 años diciendo que tenía 18. Tengo documentos. ¿En bicicleta? En bicicleta. Pues seguramente. Le compré al señor Pepe Barullas una bicicleta. A Barullas. Que me la dio a plazo. A la competencia, ¿eh? 100 pesetas al mes, en 600 pesetas. 6 meses para pagarla. Pero tuve la gran suerte que los primeros 15 días que trabajé cobramos más de 3.000 pesetas, porque íbamos a destajo. Y pagaste lo que sacábamos así. Ya me sobró para pagar la bicicleta y mucho más. Mi padre lloraba. Pero bueno, no vamos a pasar para lo que la mecánica. Yo recuerdo cuando tu padre yo iba a Marruecos en bicicleta, iba y venía. Con una bicicleta de las ruedas gordas y tal. Y yo subía mucho las cuestas arriba. Sí. Iba tu padre con aquel B14 a vender los aparatos de radio. Iba los sábados sobre todo y venía para acá al oscurecer. A la hora que yo venía, pues yo salía a las 6 de la tarde, salía a trabajar y tenía que venir para casa a Vitigudino, bicicleta. Y las cuestas arriba le ganaba. A tu padre con el coche, lo traía muy cargado. Sí, es fácil, sí. Y yo con la bicicleta y le ganaba. Las cuestas abajo ya no, yo no tenía un piñón pequeño para desarrollar la velocidad y me ganaba él. Pero me ponía detrás de él y venía. Y me dice, pero coño muchacho, decía tu padre, no se olvida, has venido hasta aquí, me decía cuando llegaba ya la Mónica. Pues venía detrás de él ahí así. Y lo recuerdo como fuera ahora, lo recuerdo vendiendo por Marruecos los aparatos de radio y más cosas que para vender muchos. No había electrodomésticos, pero estaban las planchas. Ya funcionaban, vendía la plancha Philips que la vendía él, llevaba plancha, llevaba de todo, llevaba mucho de todo, le llevaba el coche y a vender en Barroco, pero entonces en Barroco corría mucho el dinero. Por eso digo que no era una tienda habitual, era una tienda ambulante más bien, claro. Porque compraba y lo vendía y salía a venderlo fuera. Yo salí ya salí a vender con él alguna vez aparatos. Todos los sábados, como he dicho, iba a Barrueco. Sí. Todos los sábados iba a vender a Barrueco. Me gustaría poneros una cosa, a ver si la recordáis. A ver si os suena de algo. Es refrescante, deliciosamente aromatizada con limones salvajes de Marquina, gaseosa, Cruz de Gorbea. Dios, qué gaseosa la hostia. Gure gaseosie, pídela en tu bachoqui. Estos eran uno de los anuncios que salían en aquella época en las emisoras de radio. La tableta de Ocal, la gaseosa. Ocal es un producto superior. Exacto, todo eso salía en aquellos aparatos de radio que vendía tu padre, sí. ¿O no? Hablarme de esos aparatos de radio. Bueno, me dejáis que os cuente una anécdota del aparato de radio. Sí. Mira, todos lo conocemos y había un señor aquí que lo llamaban Los Toledos, vosotros acordáis que pues compraron al señor Benito Medina un aparato de radio. Sí. Y el hombre estaba siempre en el campo, siempre andaba guardando
tenía sus ovejitas, inaugurando las ovejitas, y un buen día venía para acá a casa, donde había comprado la radio, tiene la radio siempre puesta, y cuando va llegando a la puerta, oye, que dicen, aquí Radio Toledo, y entra el hombre todo enfadado, apagar eso, ya saben que hemos comprado radio. Ah, sí. Hasta en Toledo sabe que hemos comprado radio. Lo comentó, me parece que Sí, fue tu hermano. mi hermano me Tu parece que hermano. comentó eso, sí. Era curioso, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Vitigudino, me han contado que existía un aparato de radio y que la gente se iba, no sé si era en un bar o algo así, se iba a escuchar la radio ahí. ¿O era la Bueno, televisión? la radio no, fue la televisión. Fue la televisión. El impacto más fuerte fue la televisión. Pero yo recuerdo Porque- que en los pueblos, por ejemplo, en Yecla yo recuerdo de hablar de un señor, era canónigo, ya falleció, de Santiago de Compostela, y tenía un aparato de radio y era el único que había en el pueblo, y la gente por la noche se iba a la acera, allí en la calle, a escuchar la radio. No, si era el negocio de entonces. Bueno, y estamos hablando de cuando la guerra civil, por los aparatos de radio era como se escuchaba lo que sucedía, ¿no? Sí, porque no existía otra cosa, no Exacto. existía otro medio de locomoción. Sí, de poder Se escuchar veía sobre las entonces noticias. Radio Pirinaica, que era la que hablaba de contra Franco y Sí. todo el follón que había. Y Sí, eso fue cuánta gente posterior. la ponía para escuchar a ver qué decían. Era Pirinaica, me parece. Sí, la Pirinaica. Decía así, dice, aquí Radio España Independiente, la Pirinaica. Así comenzaba. Y te daba las noticias, aquellos te daban las noticias. Yo oí la noticia de cuando, Manolo se acordará bien porque la dejaron alguna reliquia, cuando estuvo aquí, cuando aquí montaron la cooperativa de tractores. Y pasó que después no pagaron, que después había un problema ahí. Estaba de taxista yo en Salamanca y en el coche, pues tenía puesta la radio una noche, que venía yo de San Sebastián, venía yo solo, y puse la radio y salió la Pirinaica y dieron la noticia de los tractores de Vitigudino, hecha en la Pirinaica. Y ¡jolín, mi pueblo! ¿Y qué pasó? Sí, Que hubo una cooperativa y que no... Sí, una cooperativa que no funcionó. Trabajaron mucho y después no pagaron a nadie. ¿No fue así? Vuestra Bueno, casa no de oro. recuerdo yo tampoco. Entonces salieron varias esa- noticias, porque yo me acuerdo también de la Pirinaica, que dio las noticias, no sé, posiblemente no sepáis a quién me refiero, doña Rosa Sevillano, También. no sé si te acuerdas. Era una señora que era mucho de la iglesia, y esta cogía dinero, la gente le pagaba más que nadie de intereses, hasta que pegó el petardo y pilló a mucha cantidad de gente del clero, Sí, de la iglesia. de la iglesia y monjas de clausura. Los ahorros se los llevaban a ella, le pagaba más que nadie, y pegó el petardazo y se quedaron sin... Sin nada. Antes era eso daba mucho, ¿no? Llevar a una persona el dinero, te daba un X, bueno, que ahora hace el banco, pero antes eran personas totalmente... Y eran los prestamistas. Se llamaban así. Antes de los bancos estaban los prestamistas. Aquí en Vitivino había varios. Y hubo una casa muy importante. Tú te acordarás, Abel, de Doña Otilia. Los portales que están en la Plaza de España. Ahí estaba una casa que antes de ser banco, pues era la casa de la prestamista, Doña Otilia. Y hacían el préstamo, iban a Yecla, por ejemplo, a tu pueblo. Y a ver, ¿tú cuánto quieres sembrar? Pues quería sembrar 5 fanegas de trigo. Pues toma. Para 5 fanegas de trigo. Pues ya sabes, me tienes que devolver 8. Y así le hacían el préstamo, ¿sabes? Ya. Y eso existía por en toda la zona. Y existieron bastante más prestamistas, bastantes más. Algunos se pasaron, algunos le pasó por eso, como Sí, Doña que Otilia, y luego después, como tú decías, esta señora que prestaba también, era prestamista y acogía el dinero también. Eran prestamistas y recibían dinero. Y después ese dinero que ellos, por los que pagaban ellos el 2%, cobraban el 5%. Era así, Claro. que era de otros el Tenían dinero. ganancias. Era así la ganancia, así Claro. lo hacían. Y pues, que existieron bastantes. Algunos se quedaron, pues, al verla venir, porque no se lo devolvieron. Cuando llegó la época que dijeron que aquel papel que hacían privado entre ellos no valía ya para nada, pues, Ay, madre. algunos se quedaron sin nada. Yo me acuerdo de que esa doña Rosa Sevillano fue madrina mía de confirmación. Vivía en una casa en el antiguo lugar donde estaba el adelanto antes, que era una calle Ramos del Manzano, y yo tenía una tía carnal que vivía ahí, y yo me pasaba muchas semanas en Salamanca, muchas. Y entonces yo era amigo de los nietos de esa señora, y cuando no tenían ganas de comer, los muchachos, porque eran unos enclenques,
Me llamaban a mí para que comiera con ellos. Y me pegaban cada comilona de leches. ¡Qué bueno! Y yo tenía mucha amistad con ellos. Y por aquí hubo gente que trabajó con ella de criada, de pueblos de aquí, de Villas Buenas. Había unas chicas que trabajaron con ella de criada. Y eran muy conocidas en Salamanca. Había un día a la semana que daba limosnas a los pobres y era como un palacete. Tenían unas entradas como un palacete así. Y se llenaba aquello de pordioseros, que luego tenían que salir a descastar los piojos que llevaban. ¡Ay, madre! Sí, pero daba muchas limosnas. O sea que era buena persona. Bueno, buena persona según para que fuera, para los pobres sí, para los curas y las monjas no, porque los pilló bien. Ah, claro. Pero ¿y cómo puede darse a, como dice, la bancarrota? ¿Una persona que invertía el dinero en alguna cosa o algo? Pues yo no sé de lo invertía, pero lo cierto es que, ya te digo, yo la conocí, o sea que estoy hablando que la he conocido a la señora y a los nietos y a las hijas. O sea que yo no sé después cómo sus negocios particulares cómo los tendría. Lo cierto es que le dio Radio Pirenaica, que preparó un folión en toda Salamanca y en el mundo, claro. Pero Radio Pirenaica era una radio... Clandestina. ¿Pero dónde estaba ubicada? En los Pirineos. La televisión en España, pero funcionaba en Francia, ¿sabes? En Francia estaba libre, en Francia dejaban funcionar libremente. Entonces, desde el territorio francés, desde los Pirineos franceses, pues funcionaba y tenía una emisora bastante fuerte, bastante potente, y se escuchaba en España. Se escuchaba perfectamente en España, pero para España no, en España no lo dejaban. Y procuraban hacer cosas para que no se oyera, pero nada, ellos tenían mucha potencia y se oían. Cuando menos lo esperabas en la radio te saltaba. En la emisora saltaba cuando menos lo esperabas, sobre todo en la noche. Todo de noche, yo que recuerdo que tengo con el coche, que circulé bastante de noche, pues circulé de noche y día como pasaba entonces, se ve que... Y ponías la radio, pues estabas aburrido y le oías la radio de aquellos aparatos de radio que había, que lo ponías y salía lo que le parecía. O sea las ondas son muy caprichosas. O sea que... No había una frecuencia determinada. Claro. ¿En los coches ya teníais aparato de radio? No. Sí. Yo cuando estuve taxista en el año... Pero estamos hablando ya muy a sacar el tiempo. Sí, yo tengo guardados aparatos de radio. Yo tengo guardados aparatos de radio de aquella época. Sí. Pero que que son muy voluminosos, claro, no es lo mismo que un aparato de radio. Que hemos dicho que tenemos que hacer una exposición porque he visto fotos que... Sí, se llega a hacer, sí. Sí, madre mía, los que tienes. Y que, en vuestro caso, los aparatos de radio que teníais, que me imagino que serían de su casa, de su padre, me imagino, ¿qué sucedió con ellos? ¿Los vendisteis, los guardasteis? O... Yo, el que tenía mi padre, que fue un aparato que era muy bueno entonces, fue tu padre un día, le diré a mi padre que por qué no compraba un aparato y le mandó uno, que ese lo tuvimos muchos años, y era un aparato que tenía el mueble, era bonito. Y últimamente cuando Iche y Pepe en el centro se establecieron ahí, pues recogieron aparatos de radio para hacer una exposición abajo del centro abajo, y se lo dieron se lo dejaron, sí, porque fue con la condición de que si algún día eso, pues volviera a retornar. Y yo no sé qué habrá sido de ellos, pero era un aparato muy bueno. Muy bueno. Ah, ¿hicieron una exposición? Sí. Ah, no sabía yo Tenían eso. abajo, en el centro abajo, lo que es el sótano, había exposición de aparatos de radio. Y ahí había, pues, de todo lo que quisieras. No, pero sí. Pero ahí era un mueble, me acuerdo que era un mueble cuadrado y arriba tenía como una pantalla. Que tenía el ojo mágico, ¿no? Yo ya no me acuerdo que tenía ojo mágico, ¿no? Pero vamos, era... No, salieron luego muchos modelos, sí. Muchos modelos. Yo tuve uno, Manolo, tú lo recordarás, un Telefunke, que era grandísimo. Tenía casi medio metro de altura y cuadrado. Y aquel era muy bueno. Oye, aquel me lo regalaron a mí. Y ¿sabes por lo regalaron? Porque se le había roto y no lo hacían funcionar, no funcionaba. Y no tenía simplemente más que un cable que se le había desconectado. Que sí. Yo se lo conecté y yo oía... Mira, te voy a decir una cosa, una anécdota. Cuando el golpe de Tejero, que nadie escuchaba nada, yo le estuve escuchando casi toda la noche porque había una emisora, que yo la cogía en aquel aparato de radio. Yo vivía entonces ahí donde está ahora el bar de Joaquín el Pito, o sea, ahí en el rincón ese, esquina. Y había una emisora que yo la cogí, una emisora que estaba libre, estaba radiándolo todo, y lo estaba radiando todo, y yo lo cogí, yo vivía ahí la cogí, y lo estuve escuchando todo mientras los demás solo daban música, no daban otra cosa. Y era en un Telefunke y era muy viejo, de muchos años.
Bueno, pues yo tengo... de lámparas. Yo tengo, sí, claro, por supuesto. Entonces sí, porque las válvulas, o sea, las transistores salieron mucho después. Pues yo tengo lo de Tejero grabado en un grabador que existía entonces, porque ya no era ni el E-Beta, ni el V, ni ninguno, porque luego la serie 2000, que salió con la cinta reversible, tampoco cuajó. En otro anterior a eso, lo tengo grabado yo, El golpe de Tejero. O sea, quiero decir que fíjate ya el tiempo que hace... Fue un lunes creo que fue. O el martes, eso recuerdo. Y ya tenía yo un vídeo para poder grabarlo. Muy adelantado estabas. Bueno, procuraba también adelantarme. Claro, por eso digo, porque... al mismo ritmo que fue mi padre. Pues eso es histórico, porque bueno, habrá gente que lo tenga, pero normalmente... No, pero el vídeo lo guardo, o sea, claro, quiero decir que no solamente tengo la grabación, tengo el vídeo. Fíjate. Os voy a poner yo otro anuncio de la tele, de la radio, a ver qué os parece. La tableta Ocal es hoy el remedio más sencillo. Yo a ninguna parte voy sin llevarla en el bolsillo. Y cuando emprendo un viaje, por lo que pueda pasar, al hacerme el equipaje pongo un sobrecito Ocal. Ocal, Ocal, Ocal es lenitivo del dolor. Ocal, Ocal, Ocal es un producto superior. Yo que siempre alegre he sido, vi perdida mi alegría, amargado y dolorido la jaqueca me tenía, desde que Ocal he tomado, vuelvo a ser hombre jovial, mi jaqueca se ha calmado, viva la tableta Ocal, 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 Ocal es lenitivo del dolor, Ocal, Ocal, Ocal es un producto superior. Si me aqueja un mal catarro cuando llega el mes de enero, el remedio nunca amarro, ni me asusto ni me altero, lo combato a maravilla, con un arma sin igual, con un arma tan sencilla como la tableta Ocal. Ocal, Ocal, Ocal es el lenitivo del dolor. Ocal, Ocal, Ocal es un producto superior. Ocal, Ocal, Ocal es un producto superior. Una cintura como ninguna, estoy rellena de riqueza. Soy la española, una cintura como ninguna, se permite su comida, con los españoles sabrán mejor. La Española. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
Peticiones del oyente. Un programa del Club de Oyentes de Radio Intercontinental de Madrid. Peticiones del oyente. Bueno, esto era es una pequeña muestra de lo que existía antes en lo que eran las emisoras de radio, ¿no? Había muchos anuncios de esos, Claro. yo me acuerdo de las hojas de afeitar palmera oro, La palmera. Acércate al micrófono, a ver. de los tintes Iberia. De los tintes Iberia. Mi novia con su vestido causa siempre admiración. Para teñir en mi casa, yo gasto tintes Iberia, sí, hombre, era una propaganda muy O sea, que importante. lo sabíamos porque es que no te ponían otra cosa. Claro, escuchabas Y radio, todas las radio, noches radio. escuchabas lo mismo. O sea que Y esto es lo que te iba a decir yo antes de Radio Intercontinental, que mira, Manolo Escobar hacían un concurso de cante, y Manolo Escobar salió en Radio Intercontinental, era un peón de albañil, y cantando en Toma, Radio como Intercontinental Bustamante, entonces. se conoció, se dio a conocer y fue cuando se hizo famoso. Bueno, pues ahí la canción, como tú nos introduces aquí con la canción esa que nos pones todos los días, antes de comenzar aquel concurso de cante, pues salía precisamente lo que nos has puesto tú, la tableta vocal. La tableta vocal era lo anterior, ya cuando empezó la propaganda de tableta vocal ya sabemos que era el concurso de cante. Y todo el mundo lo escuchaba porque, claro, el concurso aquel te gustaba muchísimo. Cantaban muchos y aficionados. Y era en Radio Intercontinental. Pues a mi padre le quisieron devolver un aparato radio porque decían que no salía Manolo Escobar. Y ya le explicarías que había que cambiar la sintonía, ¿no? Yo había... Claro. Qué bueno. Claro, yo me imagino antes, yo no lo viví, pero me imagino en las cocinas esas grandes que había con su chimenea, la radio puesta y toda la familia... Con una estantería, es propósito, para la radio, sí. para la radio. Pero eso en muchas casas, no solamente en esas casonas. Sí. Yo de pequeña recuerdo ir al mediodía a casa y tener puesta una sintonía siempre... Era Radio Nacional, me imagino. Sí, normalmente. Y esa sintonía se te ha quedado siempre grabada. Y si la escucho, luego escucho, digo, esta era. Porque Mira, se escuchaba mucha radio. y si me dejáis os cuento otra anécdota, es verdadera, ¿eh? Os cuento ahora es verdadero, pues como estamos aquí nosotros. En un pueblecito cerca de aquí, que es el Moleras, no tenían luz eléctrica aún todavía y andaban en el pueblo que si llevaban la luz eléctrica, si no la llevaban. Y tenían que poner un dinero cada vecino para hacer las líneas, porque si no, no había forma de que la luz eléctrica llegara a los pueblos pequeños. Y en el bar se reunían el señor médico, el señor cura y otros dos señores allí que le iba bien y jugaban la partida todos los días. Y estaban jugando la partida, le dijo el señor médico, dice, bueno, me tengo que ir porque tengo un enfermo. Oye, y eso que andáis con la luz, no os equivoquéis. Traer la luz eléctrica al pueblo, no sabéis lo bueno que es eso, no sabéis las ventajas que tiene. Mira, con la luz eléctrica, aquí no tardarás. Al del bar le dijo, tú, en poner un aparatito aquí, que era por la... que lo que estén hablando en Madrid lo oímos aquí nosotros. Nosotros aquí podemos estar jugando la partida, escuchando lo que hablan en Madrid. Y se levantó y dijo, bueno, me voy, que tengo un enfermo, le tengo que ir a ver. Y le dijo el señor cura a los otros a los otros dos que quedaban y al del bar, que no había más. Le dice, ¿qué cosas tiene el señor médico? Ya va muy mayor, ya pachucho. ¿Cómo creéis vosotros que lo que hablan en Madrid lo vamos a oír nosotros aquí? Eso no se puede pasar a creer. Bueno, pues ¿Qué pasó? ocurrió. Ocurrió, es verdad. Es como decían cuando venían las máquinas cosechadoras, que decían, bueno, ¿cómo va a venir una máquina que coseche todo, que no haya que segar? Vino. Pues Y había ahora- que segar y había que trillar, Claro. que también nosotros vendimos trilladoras. De las, Mi esas padre, grandes que había, ¿eh? esas trilladoras grandes. Trilladoras grandes también llegamos a vender algunas. Pero- Vamos, llegó mi padre a vender algunas. Pero claro. ¿cómo se vendían? También ¿Eh? tenías que montarlas, No, eso venía montado todo. porque eran enormes. esas Sí, eso venía trilladoras. montado, nada más que lo colocara y engancharla al tractor. Quiere decirse que la modernización del campo a vosotros os benefició muchísimo. Nos A benefició. los talleres. Claro, bueno, a los talleres no, porque los otros talleres, mi tío Juan siguió con su Renault y no cambió, o sea, no cambió la... Ah, Juan el de que tenía- la Renault, El de la era Renault. familia vuestra también. Claro, sí, bueno, claro, es que Juan Manuel Vicente fue mi tío ya no existe, claro, y ahora son los hijos los que llevan el taller. Fíjate, el primer coche que tuvimos en mi casa era un Renault 4. Sí. Que lo compramos a este señor. Ahí, precioso. Y nos fue a llevar el coche a Yecla. Me acuerdo Sí. perfectamente, era yo pequeña, era cuando mi hermano, el mayor, sacó el carné. Y nos montamos todos en el coche para venirlo a traer el Abitigudino.
Pero entramos todos, yo no sé, antes no había problema para montarse. Y le venía diciendo a mi hermano, tú siempre fíjate en la cuneta de la derecha, siempre la de la derecha. Le venía explicando este señor. Por eso quiero decir que es que mi padre diversificó mucho el taller, que no se dedicó solamente al automóvil, se dedicó a la maquinaria agrícola y atendió la maquinaria agrícola y vendió maquinaria agrícola. O sea que se expandió, vamos, diciéndolo así. Algunas muy peligrosas, porque por imprudencias algunos se quedaron sin el brazo. Sí, o sin una pierna. O una pierna. Sí. En una trilladora metió... Había que saberlas manejar, porque si no muchos agricultores se quedaban sin miembros. Uno de Valderrodrigo perdió la pierna en una trilladora. En varios pueblos. En varios pueblos hay gente que... Avelino, sí. Mira, si lo conoces. ¿Quién? Avelino, a ver, ¿lo conoce? ¿Vive todavía? No, ya no vive, pero Tú también, viven los hijos, sí. Los conoces tú, porque uno de ellos era Vicente, que estuvo en la Caja de Ahorros. Ah, sí. Ese era hijo de Avelino, que perdió la pierna. Sí, vamos. Claro, porque había que saberla manejar, como dice Pedro, ¿no? Hay que saberle manejar una máquina de esas. Pero si es ahora mismo y ocurren casos también. Sí. Y ya incluso de gente que ha fallecido porque ha tomado o la toma de fuerza de esas máquinas. Sí, bueno, mira lo que pasó ahora. Hace también. poquito, exacto. Hace poco. O sea que... Imprudencias. Amador, Sí, o imprudencias que se cometen. que se fiaba mucho la gente, no sé. Son Sí, pero cuando venían aquellas máquinas grandes de cosecha, pero hablamos de las máquinas grandes que venían de... Las cosechadoras ya fue lo último. Claro, pero esas cosechadoras no venían Las cosechadoras, las empacadoras, todo eso ya vino mucho después. Yo recuerdo de la máquina aquella que la ponían en donde se trillaba y aquello, un polvo levantaba y estaba trillando todo el día. Luego aparecieron las que iban ya por el campo. Había unas que eran fijas, ¿no? Que se ponían en fijas. Unas fijas. Sí, esas son las que yo estoy hablando de... Claro, esas son las que tú hablabas, ¿no, exactamente, Manolo? las que están fijas, sujetas en el suelo y con una correa las movía a través del tractor, de la toma de fuerza del tractor. De la marca Juria, Manolo. Tiraba la marca Juria, sí. Era la Juria. Esas máquinas se ponían en la era. En la era, y había que llevar allí los haces y echarlos en la máquina. La paja iba por un lado y el grano iba por otro, ya que se quedaba en sacos. De eso ya recuerdo yo. Y estaba una, solo en el pueblo había una. Ponían allí, todo el mundo iba allí a trillar y a hacer esas cosas. Exactamente. Entonces tenían que esperar unos por otros, claro, terminaban uno la parva de uno, pues iban la otra. Ahora me toca a mí. Y luego vinieron ya las otras. Luego ya vinieron las cosechadoras. Eso ya son cosechadoras. Las cosechadoras ya son las que van por el terreno recogiendo eso y recogiendo el... Que eso lo hacían más fácil. Que siegan, que trillan. Exactamente, arrastradas con un tractor también. Tienen embalajes para la paja y para todo. Yo, según vas a Salamanca, ves paquetes que están forrados de plástico. Redondos. Bueno, porque un terreno de astronautas. Las empacadoras ya son de otra manera, distintas. Antes eran paquetes y ahora lo hacen porque hacen en menos espacio, menos cantidad. Ocupan menos sitio. Me acaba de llamar, había un señor que tenía en la calle Pilar Santiago, que ahora tiene el taller Agrimotor, ¿no? ¿Cómo es el padre de Roberto, Ah, sí, los Fermines. Tenía un taller que arreglaba máquinas trilladoras. Dice que tenía toda la calle llena de máquinas de trilladoras de esas. Sí. Toda esa calle llena. Nosotros reparábamos trilladoras, pero prácticamente en el sitio. Ellos lo que hacían eran reparaciones generales. Se dedican más a solo y exclusivamente máquinas trilladoras. Y dice que nosotros cuando surgía un problema en la máquina, pues íbamos a la era y lo resolvíamos en la era. Le cambiábamos dientes, un diente que se ha roto, varios dientes, porque los dientes son los que llevan los... Y trabajaríais hasta de la noche, porque yo recuerdo aquello que estaba trabajando... No, entonces no había ni días, ni noches, ni domingos, ni lunes, ni nada. El verano era larguísimo para trabajar, ¿no? Exactamente, entonces dedicabas toda la semana entera a atender a los agricultores porque había que atender toda esa maquinaria que habíamos colocado, que habíamos vendido, había que atenderla. Sí, lo que no sé dice Antonio, vendía, no lo sé, no lo ha dicho, pero dice que reparaba. No sé ellos reparaban. No, vender no vendían. Vamos, yo no sé que vendieran ellos máquinas. Reparar sí. Pero dice que toda la calle estaba llena de cosechadoras que venían a... máquina de... Que tenían que trilladoras. Y se dedicó mucho a la trilladora, sí, porque como tenía también madera y cosas, ahí ya
Ya no nos metía, mi padre ya no se metió tan hondo. Sí. Entonces la madera la trabajaban también y pues, entre la madera y lo que había que hacer en la segadoras también tenían. No solo trilladoras, sino segadoras también. Máquinas que lo único que hacían. Bueno, sí, claro, pues que la trilladora es con vistas al verano, aunque la tenían durante todo el invierno, porque tenían trabajo todo el invierno para tenerlas disponibles cuando llegara el verano. Pero si encontraban huecos, pues efectivamente reparaban cualquier tipo de máquina. O sea, que les dejaban ahí y luego las ibais reparando. Las iba reparando. O sea, que teníais un taller grande para poder meter todo eso. Bueno, nosotros teníamos el taller grande, sí, pero era para los coches y los camiones. Pero la parte de atrás era la que dedicábamos a la maquinaria agrícola, al patio. Ahora que me quiero acordar, he visto una foto en Facebook de una mujer la que mencionasteis el otro día aquí, una mujer que conducía camiones. Ah, Isabel. He visto la foto de esa señora con un camión grande y asomada por la ventana. Digo, mira, la habían publicado. La Isa, decíamos la Isa, sí. Esa, pues la he visto hoy el otro día. Digo, a raíz de que salen los programas, la gente va colgando también en Facebook fotografías. Digo, mira por dónde apareció esa señora. La única, hace muy poco María Teresa venía en la Gaceta. Venía la fotografía de una señora que decía que era la primera que había conducido un camión de transportes. Venía allí y era jovencita. Y le dije, pues aquí mienten, porque aquí en Vitigudino un camión de transportes muy grande lo conducía Isabel. Eso fue falta de información. Como le llamaban de los Macines. Y anda, no hizo viajes a Salamanca. De era lo de ganado y de todo. Era el oficio que tenía. Y más allá, venía del campo. Era lo que se dedicaba, nada más a traer cosas de Salamanca para Vitigudino. Ahora que nombráis a la Isabel, se nos ha olvidado mencionar un día aquí a los carreros que había antiguamente. Se llamaban carreros o carreteros, creo que se llamaban carreros. Que iban a Fuentes de San Esteban, a Villavieja, a Lumbrales a buscar mercancía a la estación de ferrocarril. ¿No os acordáis vosotros? Sí, hombre, los carromateros, no, había muchos. Había uno que le llamaban, a ver si recuerdas, alguno de vosotros recuerda, la llamaban la tía Mariquina. Y tenía la tía Mariquina, madre de Manolo. El hijo se llamaba Manolo, estaba soltero, que aquí vivió, ahí frente a Tomás González, ahí vivió con su hermana. Su hermana estaba colocada en el auxilio social, ¿cómo se llamaba esta? Pues la madre de Manolo se dedicaban a eso, eran carros que tenía para transportar, y transportaba cada carro 1000 kilos, con 3 mulas, y iban a Villavieja, cargaban en Villavieja y venían a traerlo aquí a Vitigudino para los almacenes. Iban a la Fuente de San Esteban. Pero donde había estación de tren. Y había más, no solo que venían en la estación. Y luego a raíz de eso fue cuando ya la Isa del camión empezó a venir y empezaron a decaer, esta profesión decayó. Claro, porque era más rápida. De hecho, ya no existe. Que uno también de los que era Juan Matos de Serenchi. Sí. También. También iba mucho, o sea que es una. Y el otro día me acordaba de otra profesora también, que ahora se me ha olvidado, no sé cuál era, pero que también en su día fue muy importante y que ya, claro, de hace 50, 60, 70 años dejó de existir. Sí, de los transportistas esos había varios que se dedicaban a transportar y... Pero iban con carros. Le llamaban los carromateros. Un yerno del Cuco que vivía en la calle Ancha, otro que tenía la huerta ahí junto a la imprenta, Aureliano. Sí. Los también tenía carros, eran de su suegro. Señores que tenían carros, sí, y se dedicaban a transportar todo lo que sea, piedra o maderas o ganado, o arena para sobras, o arena o todo lo que necesitaban. Que la arena la cogían del río, ¿no? Sí, claro, la arena venía aquí donde más del río de las Luces, pero también iba a las riberas de aquí y al Cubo, van con los carros y mira, tenían lo que más hay, sí, que para sacar la arena de los sitios difíciles tenían burros, una reata de burros que los tenían enseñados ya y los cargaban a todos, y llegaban los burros caminando solos y uno que iba adelante, solo para el de adelante decía uno con un guía. Los demás iban todos detrás, 5, 6 o 8 burros, le cargaban unos serones de arena con la pala y se iban cargando los burros caminando y subían arriba a la carretera, allí le vaciaban y hacían el montón para que llegara al carro y se la llevara. Explica lo que es un serón. Yo lo sé, pero habrá gente que no sepa qué es un serón. Vamos a ver, ¿cómo quieres? Que no te oigo muy bien para que estoy lejos. El serón, ¿qué es un serón? Bueno, el serón, mira, la sera es que era algo que lo hacían de una paja muy tamizada y le hacían como dos, algunos te llamaban asnales.
Una especie Hacía de un arnalde alforja, para cada lado. pero de- Y le ponían, De esparto, le ponían un buen aparejo para que no le rozara la alforja. caballería en el espinazo. Y aquellos se lo colocaban uno de cada lado. Y era mujer, porque ellos cargaban, si echaban 5 o 6 paladas en cada uno, cada son de esos, pues se echaban. Y ahora el burro salía por el detrás del otro y detrás del otro. Así cuando llegaban arriba, aquello era muy fácil desatarlo y vaciarle. Y el burro volvía a bajar para abajo. El burro Tú era... no sabes que llamamos al burro que le llamamos burro, y eres el animal de los más inteligentes que hay. ¿Tú sabes cómo lo Yo que no hace lo un burro? dudo, no lo dudo. Lo bajas, por ejemplo, a la orilla del río ahí, del vuestro de Yeclacatata, lo bajas a una caballería de esas allí y lo dejas solo. Déjalo, que él busca el sitio más fácil por donde subir. Y encuentra el sitio más fácil por donde subir, que tú a lo mejor no lo encuentras. Él, para subir arriba, suba por el sitio más fácil. No lo dudo. No lo pongo en duda. Sí, sí. Para nada. Me imagino. Es así. Rollos para construir las carreteras. Sí, Llevaban los muchos rollos, varones. los rollos, me tocó a mí recogerlos. Me tocó a mí con el abuelo de tu mujer. Anda, no recogí yo en la finca ese rollo, salí. Pero rollos para la carretera, a ver. Para darle firme a las Las carreteras carreteras. estaban como caminos, sin asfaltar y sin nada. Se echaba rollo. Y le echaban una capa de rollos. Y en la finca se los quitabas, ibas haciendo montones y después se llegaban con los carros, los cargaban y se llevaban a la carretera. Que es otra profesión que también decayó, porque entonces estaban los machacadores. Los machacadores. Ah, sí, que estaban con la porra dándole a las piedras piedras para romperlas. Se llaman machacadores. Claro, porque, Machacadores. sí, porque como eran unas más grandes y otras más pequeñas, para hacerlas más uniformes, había uno con una porrita de una varilla, o sea, una barra, con la porra de hierro a la punta, y le daba las piedras, las rompía para hacerlas todas más igualadas. Después Y echarla venía la luego máquina firme. de la máquina de vapor, venía la pisonadora, que era de vapor, Así. con carbón, y venía que era la que apretaba con aquellos cilindros los rollos que echaban a la carretera, los iba pisonando, los iba apretando y encima le echaban ya la arena o la tierra con un poco de agua y así. Sí, para hacerle firme. Era la construcción de las carreteras, no es como ahora, como esa base de prensar la caorra, que llaman. Y claro, Bueno, en principio Entonces, ya están rollo. hechas las carreteras, quiero decir que sencillamente Pero es otro darle tipo de más, carreteras. darle una capa encima de otra, no es como entonces que había que hacerla desde abajo y había que claro, había ponerle que el hacer firme, la caja, había que hacer el tirarla de firme. rollos, aquellos rollos había que apretarlos, había que pisarlos con la máquina aquella con la que era máquina pisonadora, que venían con la pisonadora, de sí. vapor, la pisonadora que llamamos, que tenía 3 cilindros, uno de cada lado y otro grande adelante, Sí. que era el que hacía de guía, y allí aquello en la dirección llevaba una cadena, tenía un uso, le daban a un vueltas y vueltas, y volvía para uno, Giraba a la derecha o a la cadena, izquierda. giraba para el otro, y así era la dirección. Giraba un poquito el cilindro adelante, o no giraba para un lado o para otro, la ponían derecho. Sí, porque todo el rodillo giraba, Claro. giraba como si fuera una rueda Así era, delantera. así era. Y una vez que tenían puesto el rollo, ¿qué se le echaba encima? Ya la... Pues O depende zahorra. si le echaban tierra o le echaban arena. Ah, que no se le echaba alquitrán. No. No, entonces no. Eso era en las El alquitrán brillaba por su ausencia. de Salamanca, Madrid, a lo mejor. Ah, o sea, que se Pero echaba aquí, el rollo. de tu pueblo aquí a Vitudino, Simplemente para había darle que echar firme, una- para que no, claro, saliera el barro para arriba. Entonces le echaba todo eso con el fin de hacer firme, Sí. y que la carretera y luego se va a estuviera... zahorra encima y ya estaba. Y ya estaba. En la época de la obra de Villarino, la carretera de aquí a Villarino era tierra. Sí, hombre. Bueno, pero era tierra. Pero, Había algunas curvas donde había unos surcos del barro. exacto. Los coches Pues para salían. evitar eso es para lo que se hacía lo del Claro. Después echaban el rollo y posteriormente... Y cuando no se ponían- atendían, como de Cipere, desde la carretera de Salamanca Muchas a Cipérez, eran todos rollos. Se acuerda que no lo habían atendido, no lo habían Sí, seguido echado echando o no lo habían prensado, lo cierto es que eran todos rollos. Y había que salir con el coche por fuera, con una rodera, porque era imposible subir por la Bueno, sí, carretera. no hay que hablar Pero- solo de rollos en las carreteras. Vitudino, muchas calles eran rollos. Bueno, pero una cosa son rollos, pero y otra cosa son rollos sueltos. Porque allí es, bueno, una rollera, lo mismo que cuando sube por encima de un, Sí, yo lo que de sé un montón que- de rollos. Y así estaba la carretera de Cipérez, la que va de
Lo que decía Pedro de los rollos en los pueblos era, se ponía para que no hubiese barro, ¿no? Se empedraban las calles. ¿No dices eso? No, eso es distinto. Colocaban uno a uno. Claro. Iban cubriendo la superficie de la calle. Y le echaban cemento. Enrollar, llamaban. Aquí muchas Empedrar calles la están calle, la en empedraban. rollos. Empedraban. Pero se le echaba cemento. No, a las calles puede ser que sí, pero en las carreteras No, no. en las calles calles- tampoco. No, aquí Las tampoco calles cuando echaban. empedraban era a base de irlos colocando muy apretados, muy justitos uno unos a a uno. otros, era especialistas lo hacían. ¿eh? Uno a uno Había los que lo hacían muy colocaban bien. y no echaban cemento encima. Después, posteriormente, sí, pero muchas calles conocí yo con rollos. Después, posteriormente, con el conocimiento era ya los adoquines. La calle El Caño, por Empezaron a ejemplo. adoquinar, ¿eh? ya era otra Y cosa. como esas de... Muchas. Un día tenemos que hablar de los caños que existían aquí en Vitigudino, porque había varios, ¿no? Pero ya Sí. hablaremos otro día. Varias calles enrolladas y con nombres distintos Esa- a los que tienen esa- ahora. Por ejemplo, mira, solo para abrir boca, os lo digo. Por ejemplo, la calle Vidal González. Pues aquella calle, ¿sabéis cómo se llamaba? No. La calle El Ciprés. El llamaba. ciprés, habría un El ciprés. ciprés. Había un ciprés abajo en la Me reguerita y había imaginaba, un puentecito allí. No sé si lo acordáis, un puentecito de losas, que de piedra de granito. Y existía un ciprés allí. Aquello llamaban la calle El Ciprés. Tenía el nombre puesto a la puerta del ayuntamiento, allí a la esquina del ayuntamiento, a la esquina de Telegrafo, mejor dicho. Calle del Ciprés. Eso lo recuerdo yo bien. Sí, que es la calle de la Reguerita. No, la reguerita Esto es es la La que reguerita va- sigue, sí. La reguerita sigue. Y la Sí, sí, Asadura la reguerita. exactamente igual, sigue. Hay muchísimos nombres, muchísimas calles aquí. Muchísimos. ¿Y por qué? ¿Por qué tienen los nombres? Porque aquella le dimos el Ciprés. Después, ¿por qué Vidal González? Hombre, ese ya lo sabemos, Vidal La González del fue ayuntamiento. el gran maestro, el maestro pintor que existió en Vitigudino. Hijo Vidal de González y Vitigudino. Arenal. Que decían que no, pero sí, ha sido en Vitigudino. Eso lo hablaremos otro día, para centrarnos. Seguimos con lo de los talleres, y no sé si hay que hablar más de posteriormente, ya hubo muchos más talleres. Sigues habiendo. Bueno, no hubo más talleres, hasta que no empezaron a salir luego ya los mecánicos nuestros, Claro que salían ya. que claro. se salieron de nuestro taller, que son los que hay hoy en Vitigudino. Pero hasta entonces era solo y exclusivamente de mi padre. Manolo y bueno, Joaquín, todos. Antes existían las diligencias, que eran coches tirados por caballos. Anterior a los coches que estamos Sí, hablando, ¿no? sí. yo no a me esa acuerdo. época no No, me pero remonto Joaquín, de pero sí que no sé que alguien existían. tenga. Sí que existieron, ¿no? Sí, existirían, pero que yo creo que de nuestra edad ninguno aquí. Ya. Yo no conocí ninguna. Pero sí que existían, porque en, Normal en que algunos existieran. libros, algunos sí que Yo lo conocí a ponían. uno, mira. Debieron existir. Lo sabía de un caballo solo, lo llamaban una serret. Pero tú lo conociste, Joaquín. Yo lo conocí, muchísimo. Y parece que lo estoy sintiendo cuando yo estaba en la cama que pasaba del cine de Vitigudino a galope por esa cuesta arriba de la Serret. Emilio Cuadrado de Pozos tenía uno. Tenía un coche de No, caballos pero de esos. No era diligencia en sí. No, era un coche de caballos, Era una Serret. un coche Y aquí lo De sabía. 2 plazas o Calesa, 4 plazas. calesa, No sí, tenía En la más. viña, la arenosa. Una En la calesa, arenosa un había. calesa. Esa también lo En la tenía. Tosilla, aquí la Pero sabía. Bueno, una cosa era una diligencia como calesa. tal, Coches de caballos. diligencia, aquí yo no los he conocido nunca. Y después había coches de caballos como ese Emilio Cuadrado que ese se cerraba, era cerrado, tenía capota, lo cerraban y cuando era el invierno que hacía llover, pues iban resguardados, no iban al aire. Yo se lo vi muchas veces pasar aquel coche. Sí, pero me Coche de refiero caballo. que no era particular, no era. Y aquí de había otras- un taller que hacía los coches de caballo, esos coches. También. Había un señor, que yo que para más adelante, cuando hablemos de los carpinteros, voy a hablar de él, el señor Ulpiano Iglesias. Ese los hacía y los pintaba. Y fue el primero que llegó a carrozar coches mecánicos. Aquellos Studebaker y aquel B14 que venía solo en chasis, él hacía la carrocería entera, enterita de madera. Fue un gran artista, muy bueno. Por allí aprendieron, como le pasó en casa de tu abuelo, a aprender todos los mecánicos, allí aprendieron todos los carpinteros importantes de Vitigudino. Y ya lo montaremos. El día que lleguemos a eso, pues ya, Sí. ya diríamos quiénes eran. Tenemos que hablar Hombre, también. no ha dejado de ser un Algunos taller dicen que la también familia, dedicado aún así. el tema Es un taller. del transporte, es un taller. Sí, era se un dedicó taller, a- sí, se- era un yo es que taller, no el señor conocía. Urquiano, pues tenía su taller allí. Allí aprendió el señor Fermín. El Fermín. señor Antonio Fermín. ¿Quién es Antonio Antonio Allí Fermín? fue donde él se El hizo. del que hablábamos de las trilladoras antes. Ah, Que hablamos allí fue donde él. El padre de Roberto. Claro, Sí, exacto. allí trabajó él y allí fue el El maestro abuelo. del señor El Urquiano. El abuelo. Abuelo de Roberto. O sea, el padre de su padre. Exactamente. Exacto. Vale. Antonio. Antonio, sí. Y mira, hoy lo podemos decir ya, hoy ese señor,
Pues era un verdadero artista. Llegó a ser el que llevaba el cuadro artístico de Vitiudino. Así Sí. había un cuadro artístico. Y le hacían muy importante. No creo que en todos los sitios se permitieran lo que hacía él. El Día de Todos los Santos representaba a don Juan Tenorio en todo un verso, tal y como es. El abuelo de Roberto. Lo representaba con hijos de Vitiudino, todo el cuadro era de Vitiudino. No, el abuelo de Roberto no. ¿No quién era entonces? Iglesias. Está otro señor. Está hablando de Iglesias. Estoy hablando del maestro, De Iglesias. del señor Ulpiano Iglesias. Ah, Y no era, él pintaba las carrocerías. Él solo, él las pintaba y las dejaba preciosas, parecían que eran metálicas. Y pintó un cuadro, que en Vitiudino está, Pedro lo ha visto, ¿verdad? ¿dónde Pintó un está? cuadro que está en la iglesia, Ah, ese hubo quien lo pero recuperó, y pintó el purgatorio, que es así, En la pila bautismal. con el Cristo de Velázquez. No pintó más cuadros ni lo he había visto, pintado nunca ¿verdad? más, y tiene un Cristo de Velázquez perfecto, Precioso. exactito. Sí. ¿Sabes por qué se sabe que es el Cristo de Velázquez? Porque Velázquez quería pintar un Cristo especial, con una cara que no fuera la que se conocía, la que se viera. No encontró forma de sacarlo. Y como no encontraba forma de sacar aquella cara, pues cogió y dijo, bueno, pues con la cabeza inclinada y el pelo por delante. Así ya no hizo falta de cara. Claro, y Y ese por es el eso, que tenemos aquí. por eso se conoce que es el Cristo de Velázquez. Ese fue Velázquez. Vamos a ver, que repetimos que ese era un taller, porque estamos hablando de talleres, y ese era otro taller más antiguo, ¿no? Sí, Que estábamos- ese de que hablamos de los coches de caballos, pues era de los más antiguos, de los primitivos de aquí. Estaba aquí en la calle El Moral, muy cerquita de aquí. Esta calle de- donde están al lado algunos de los nuestro. pisos esos que hizo Rocón, que hizo Sí. Nicolás, pues ahí estaba el taller del... Después fue aquello una posada, tuvieron ahí unos que vinieron ahí, vendían leche y tal, los matacanes que llamaban. Matacán fue el Sí. que estuvo ahí con los Pero coches eso y fue que el para taller de transportar la Sebastián. leche, sí. Ahí el Fíjate lo surpiano que tenía el estáis taller sacando. de Que la- coches. Eso sí, ahí, hasta ahí sí llego. Y luego los Porque mi auto- padre le vendió 2 coches al Matacán. También. Y luego autobuses había. o a- Autobuses sí, porque el que iba a Fuentes de San Esteban, que traía el correo, Ah, Fuentes estaba había una línea. Fuentes, sí, era una Todos línea, los días. era una línea diaria. Iba el autobús a la estación, recogía el correo y venía. Solamente y traía así, era un autobús. Y había, me imagino, para reparar autobuses, ¿dónde se reparaban? Pues ¿dónde? En casa de Medina. Si no había Pues otro la taller, casa, en no había vuestro otro taller. taller. O sea, que reparaba prácticamente todo. Pues mira, hasta llegó a reparar hasta las motos de los motoristas, cuando empezaron los motoristas a andar ya por las carreteras. Sí. Las motos de los motoristas se repararon ahí varias veces, cuando tenían problemas. La línea, porque me hablabais de la línea a Fuentes de San Esteban, ¿esa por qué se cerró? ¿O por qué dejó de funcionar? Porque es una buena conexión. Porque Fuentes. Correos dejó de pagar. A que le daba una subvención Correos por llevar al correo y lo trajera para acá todos los días. Y el correo que se trasladó por otra parte, en vez de por el tren, se trasladó a Salamanca y entonces ese ya por ahí ya no pagaba. Y los viajeros eran poquísimos. Entonces, pues nada, no daba resultado. Sí, porque entonces llegaba el tren ahí, Viajeros, pues pero nada. ahora ya no llega ni el Claro, tren. Fuentes se cerró en Claro, el año Fuentes. 85, la línea férrea, que fue una pena, que no sé por qué la cerraron, porque Bueno. era una vía de comunicación. Pues exactamente lo estupenda. explico yo. Mira, yo fui muchas veces, Manolo, bueno, todos vosotros me visteis cuando yo estaba en casa de Tomás González, y Tomás González venía, toda la mercancía venía por casi toda, el 90% por la Fuentes. estación de Fuentes de San Esteban. Ibas allí, tenían un trozo muy grande en el muelle acotado allí, que era para Tomás González, ibas con el camión, cargabas y lo traías. Yo fui muchas veces a cargar allí en la tarde, y te abrían la puerta, uno de los, le llamaban el mozo, que estaba allí a guardahojas, te abría la puerta y te dejaba allí para que cargaras. Y yo vi venir el tren que venía de Barca de Alba, y ya venía un automotor solo. Y lo vi muchos días, que venía solo el conductor y el cobrador. Y que No te- venía nadie. no No había, tenía- que no había- viajeros, no había pues, iba así movimiento. la línea. Y claro, que aquí era una pena, porque para ir a Salamanca, en ese tren, un día entero. Tenían que hacer transbordo en la Fuente de San Esteban y montar en el tren y tardaba allí un montón de horas llegar. Mientras con un automóvil cualquiera, pues en un par de horas se ponían en Salamanca, pues claro. Pero yo me refiero de mercancía, ya no de pasajeros, sino de mercancías. Luego la mercancía, paso- pues le pasó lo mismo. Pues estaba la ISA. Era muchísimo, era ya, Camión. Ya más con el camión, económico. claro. Ya, Más económico, ya cuando los camiones fueron mayores y mejores, pues era más económico irlos a buscar a la fábrica que viniera por la Renfe. Entonces, claro, pues la Renfe tenía que caer, Tenían un no tenía más servicio remedio. en Renfe que se llamaba Puerta a Puerta. Mm. Entonces Víctor García tenía la concesión de irlas a buscar a A Fuentes. Fuentes de San Esteban. Sí,
Iba a Fuentes, nos encontramos ahí muchas veces. Allí No, tenía, a que le llamaban puerta a puerta la Y mercancía. Víctor que hacía García Víctor. corrió todos los pueblos de la comarca. La línea de la Ribera, sí, de la Ribera de- toda la hacía él. eran autobuses muy antiguos, pero vamos, muy antiguos de aquella época, Sí. pero que corría toda la comarca. Aquí teníamos para los arribes. Aquí teníamos una de autobuses. ¿Quién era el que la llevaba? Hay Autobuses, una- bueno, Mariano Bautista fue el que después tuvo No, la línea, anterior. pero anterior a Mariano Bautista no estaba más que el de Fuentes en Esteban. Pero no, y- aquí había... Vamos a ver. Anterior era el señor Antolín, el padre de Antonio de Cez y de Zoñi. Anterior a esos. Ese a fue el todo primero eso. que puso los autobuses aquí de mecánicos. Y trajo un coche que le duró muchísimos años, el Hispano, tú lo acordás, el Hispano, Sí. su hija, que tenía 8 plazas arriba. Ya que ya sean las más baratas, las de madera, unos asientos de madera. que había que subirse subía arriba. Costaba mitad Subían precio. arriba. Sí. Pero arriba. Arriba Ahora y tú en verás todas que... partes. Donde Madrid, cargaban los poca autos, velocidad tenía que traer aquel bicho. los Pero que venía los de arriba, ataúdes. Sí, la velocidad no aguantaba hoy nadie. Y entonces se venía arriba bien. Si no llovía y no hacía frío, pues venía perfectamente bien. Y la mercancía la subían arriba. Si le daban llovía por la había de vaca. donde de guarecerse, pues tampoco. Porque habéis contado la anécdota del ataúd, que se metió aquel señor... Es que lo Sí, comentaron. sí, hacemos, sí. Sí, Joaquín lo ha contado. Yo lo sé porque Joaquín me lo ha contado alguna cosa. Sí, lo Pero sacó a la mano. había un... A ver, Pedro, te voy a hacer... A ver si sabes decirme. Una señora que vive en la calle, vivía, creo que está en la residencia, en la calle del ayuntamiento, es amiga vuestra. Pasea con vosotros. La calle de ayuntamiento, la Luisa, Luisa, que es la que Luisa. tenía los autobuses. Es que mi tío Guillermo, hermano de mi abuela, estaba de conductor con ella. Exactamente, Guillermo. Sí. Ese era hermano de mi abuela. Guillermo estuvo muchísimos años de conductor con el ¿Lo señor Rizzo. conocisteis? Era aquí iba al de Dávila. Desde aquí al de Dávila, en la Ribera, iba y venía. Corona de apellido, de apodo. Guillermo Corono. Estaba casado con una señora de Yecla, llamada Margarita, que, llama mi tía Sí. que ya fallecieron los dos, lógicamente, hace años. Y mi tío Guillermo estuvo trabajando con esta señora de conductor de autobús. No estuvo muchos con años. ella, no. Estuvo con su padre. O, con bueno, su con, padre. eso, con su padre. Con Víctor. Con Víctor García. Víctor Claro. García. Pues yo sabía que había aquí alguien que tenía autobuses por eso, precisamente. Víctor García tenía camión y tenía autobús. Ella era la cobradora de los autobuses. La línea de Dávila la tenían ellos. Sí. Sí, la línea, sí. La línea de Dávila y Sí, luego que era Y donde los, iban. y los o sea, camiones el que iban a camión que Fuentes, iban a Fuentes a buscar la mercancía. Sí, sí, que era sí. lo que te Tenía digo, un el servicio de puerta a puerta. autobús y que camión. O sea, que Y iba- Fonda, y Fonda. Y Fonda Y también. la Honda de Víctor. También. Y luego después de ese autobuses llegaron los que están ahora. Bautista. Después de eso Bautista. nos llegaron Fue los Fue Bautista Bautista. ya, detrás de todo eso fue Bautista, ¿no? Bautista le compró la exclusiva aquella que tenía el señor Víctor. Sí. Y luego después, ahora estos pues que lo compraron a Bautista, pues han quedado, estos han quedado los de que Las llaman de las Arribes. Arribes, mal llamados porque no son autobuses de las Arribes. Y lo que son los autobuses que vienen a Vitigudino y aquí no hay Arribes. No, pero bueno. Bueno, bien, pero, Bueno. pero es un hombre. Sí, hombre, Mal, mal, un también, hombre van, mal. también van abajo, también van a los arribes. Sí. Se pasean por todas las Arribes, Joaquín. Pero mira que no, María Teresa. La ubicación está aquí, sí, Yo ya lo sé. estaría, que no, que las Arribes son... Aquí no somos Arribes. de Aquí ninguna no, manera. pero los coches salen. Las hacia Arribes el- es un Sí. parque natural hecho desde hace 4 días. Ya. Lo llaman hasta comarca, joder. Lo podrían llamar capital. En fin, que bueno, que quiero decir que ha habido varias empresas de autobuses aquí en Vitigudino y continúa habiendo. De empresas podremos hablar, otro día, pero de muchas, hubo muchísimas empresas. Aquí había personas muy emprendedoras, de tejidos, de tratantes de ganado y de comprar ganado y vender ganado, que también ya hasta lo último, hacer los faroles y hacer las torcidas de los faroles, de eso pues siempre especialistas en Vitigudino y muy emprendedores todos ellos. Como Bueno. eso antes de la mecánica exactamente igual. Pero me refiero que con respecto a los talleres mecánicos que venimos haciendo relación ahora a los autobuses, que también había empresas que seguirán reparándose, me imagino, no aquí. Los autobuses no sé si tendrán su propio taller, me imagino.
No sé quién los atenderán, deben de atenderse Porque en Salamanca, deben claro, ser no. atendidos en Salamanca, Que porque no ahora es ya que- no hay talleres que que los aquí ya atiendan. no. No es Ahora- como antes, sí, yo venía el coche, yo me acuerdo mucho de ver el coche que iba de Fuente San Esteban, parar y hacerle chaperones. A Bautista se le hicieron muchos chaperones, Pero que ahora ya... eso a ya- pesar de que tenía sus propios mecánicos. Me imagino que ahora ya tendrá su propio taller, en fin. Y ahora ya nos remontamos a la época que estamos. ¿Y cuántos talleres tenemos ahora aquí en Vitigudino? Oh, habría que contarlo. Sí que hay bastantes, ¿no? De bicicletas hay uno, Aniano, no hay más, ¿no? Nada más. Que repara Nada más. bicicletas y de motos. Bueno, de motos de más talleres no se reparan motos. Tenemos en donde- Los Sousas, sí, que Sousa que llevan son dos hermanos, me parece que trabajan sí, juntos. sí, Esos talleres Sousa. salieron de nuestra casa, sí. Luego tenemos el taller de, bueno, el de la Renault. Juan Luis. Juan Luis. Juan Luis. que salió también con vosotros. Como ¿no? mínimo 7 hay. Ya los has contado. 7 talleres, sí. Y luego los que hay de maquinaria, como el padre de Roberto. Padre de Roberto, también Luego, tenemos. mira, Pero parece ya, pero que sigue es una trabajando, Tenemos ¿no? el Sigue- de- sí, tiene razón. Que es taller También, mecánico pero también, toca mecánica y toca Sí. maquinaria agrícola. El sí. de más acá, que Es el único. tenemos el de Sí, Rufino, el de la Peugeot. Rufino. Peugeot, Sousa. Sousa, ya hemos Hemos dicho dicho, Sousa. sí. Sousa. Sousa, sí. Tenemos aquí donde está vosotros antes, está también el de Lali, Sí, la Opel. la Opel, La Renault, que sigue estando La Renault. donde lleva mucho tiempo. Y uno que fue mecánico de la Renault, Eliseo, que está pegando los Ausas. La Media callecita que Ah, docena. anda. Eliseo allá también, arriba, claro, Eliseo, claro. Docena fijos. Sí. Y tengo, Media mira, de docena ese tengo que fijos. decirle una cosa, Eliseo. Ah, y bueno, y también el de que ha cambiado ahora, que estuvo trabajando con vosotros, Emiliano. Emiliano, sí. Emiliano Bueno, Emiliano también. que ya se ha jubilado, pero bueno. Pero ha Sí, cogido- pero sigue, Pero el taller taller sigue. continúa. Los empleados han El cogido taller el continúa, taller. sí. Y no sé si me olvida alguno Y más. luego tenemos el otro, el que fue antes de la Fiat, el que está allá arriba de Adolfo, que este fue con vosotros. Sí, Adolfo ya lo Adolfo habíamos trabajó en vuestra mencionado. casa. Adolfo también trabajó con nosotros. Y yo creo que más talleres ya no hay, ¿no? Y yo decía de Eliseo, mira, una cosa, que fui al hombre que lo vi yo primeramente, que es trabajando, él solo trabajando en un coche, y siempre con las manos limpias. Qué raro. Mira que es difícil, ¿verdad? Pues sí, señora. Y si vas, le pasa lo mismo. Ese tiene el montón allí de algodones, allí preparado y tal, Para y limpiar, cuando sí, se claro. mancha un poquito se limpia. No vuelve a agarrar una pieza con la mano sucia. Pues no Sí, soy eso la sí. nota Eso es predominante algo muy especial, ¿eh? de todos los De todos los Eso es algo muy mecánicos. especial. Porque normalmente los mecánicos siempre están... Hombre, aunque ahora ya la mecánica no es la de antes. Ya, ya es no. distinta. Ahora están más pegados al ordenador que al coche. Sí, porque ahora prácticamente lo hace el ordenador. Lo hace el Mete ordenador. el coche y dice, el ordenador te dice, esta pieza te falla. Y ya está, los cambian y está. punto. A pedir la pieza. Ahora y yo los colocarla. llamo cambiapiezas, no los llamo mecánicos. Pero bueno, para eso hay que saber también. Sí. Antes la mecánica de los coches era totalmente distinta a la de ahora, pero totalmente distinta. Era totalmente Totalmente, distinto. no se Eran parece. mecánicos de verdad. Manolo te puede decir cuando iban lo mismo los camiones que los coches que llevaban los platinos para producir la chispa que va a la bujía para la explosión, y había que saberlos arreglar porque aquellos platinos se lijaban. ¿Te acuerdas cuando se lijaban? Y Sí, sí, se asentaban en una lijaban piedrecita? para poder, sí, y sí. se volvían a poner y duraban otro tanto. Hasta que ya no había más remedio y había que había que cambiarlo. llevarlo. Eran Colocaban a mano. apaños que Ah. se hacían, digo yo. A ojo, colocaban a ojo y dejaban exacto. La Después medida. ya venía la delga, que Bueno. ya metiendo en la delga ya sabía la Se nos medida. olvidaba una cosa, autoescuelas que había aquí, que Pedro tenía una autoescuela. Que también Efectivamente. tenía su coche. ¿Cuántos años hace Pedro de tu autoescuela? ¿Cuándo comenzaste? Ya no El se año acuerda. exacto no lo sé. ¿No lo sabes? No lo sé exactamente. Con un 600 me parece que comenzaste, Pedro, ¿no? Empecé en sociedad con el de Ciudad Rodrigo, con Domínguez, de Ciudad Rodrigo. Ajá. Lo montamos a medias, la autoescuela y la gestoría. Después yo ya me hice los títulos de profesor, posteriormente de director y de gestor. Y ya me independicé. El año exacto no lo sé. No lo sé. No me di cuenta. No te preocupes, que Pero la ¿cuántos memoria, la años memoria más o mía menos? es parecida. Pero pues para eso no hay talleres, ¿eh? ¿Cuántos años Pues aproximadamente? 40 o 50 años, sí. 50 años ya. Yo empezar así. Sí, sí. ¿Y cuántos coches tenías, Pedro? Uno. ¿Cómo? Uno. ¿Cuántos coches? Empezamos con 2.600, Dos. Con que 2.600. los tenían en las escuelas, en la autoescuela de Ciudad Rodrigo. Y los trajo aquí Domínguez, que después ya fueron de los dos, suyos y míos. Y que me da mucha pena que los hayamos hecho desaparecer esos coches. Porque
porque ahora está en moda guardar los 600. Sí, ¿verdad? Pues, Yo tuve y oportunidades, ahí los hay funcionando en Vitudino, ¿eh? oportunidades y desaparecieron esos coches. Ay, ayer vi yo- Porque es que los entregábamos cuando comprábamos otro. Al comprar un coche nuevo entregábamos Entregáis el el viejo. viejo, sí. Claro. Y claro, y os quedasteis en ello. Que el otro día he visto yo aquí un Dian... Un 600. No, un Dian 6, un Dian... De esos que... A esos coches que son antiquísimos. Aquí aparcado, lo he visto. No conozco ni uno. De 600 sí sé. No, un que Dian... Ernesto Dian, tiene es que uno. venían que son así como muy altos. Pues a mí me Dian da pena 6. haber Los hecho 4Ls. desaparecer esos No, el coches. 4L también Ahora está funciona, de moda pero menos, pero... guardar los 600. Sí, porque eso Aquí hay ya- uno, aquí hay uno. Sí, En- el de Ernesto. En la urbanización En la urbanización, sí. de la Ernesto. carretera Barceo. Ah, sí, ahí Sí, tienen porque uno. lo vi el otro día yo ahí a la puerta Ahí hay uno. de la tienda. Hay otro que era de Agustín del Banco, tiene el hijo también. Agustín, yo no sé si lo ha conservado, ese se lo vendimos nosotros y yo no sé si lo conservan o no lo conservan. Sí, hasta hace muy pero poco estaba lo tenían. impecable ese coche, estaba impecable. Y lo tenía Claro, impecable, tenía poca nuevecito. mecánica. Eran los mejores porque casi nunca Bueno, daban problemas. no, bueno, era Porque poca su padre, mecánica, su no padre, tenía- su padre trabajó poco con él y bueno, y él me imagino que tampoco Tú fíjate ahorraba que mucho. venían en los martes, me venía a lo mejor alguno, quiero sacar el carné Sí. de cualquier pueblo de la zona, ¿no? Y le decía yo, si me buscas más, os voy a buscar. Pues había veces que metíamos 6 o 7 en el 600. 600. Vendrían, pues, como Dios quisiera. Pero Ajá. hay que ver lo que aguantaban. Hay que ver lo que aguantaban. Bueno, pues nada, ha sido una tertulia muy agradable el día de hoy. Hemos hablado de talleres. Antes de acabar, quiero Sí. contar ahí una anécdota, a ver Cuenta, si Pedro cuenta. me lo permite, del 600 de Pedro de la autoescuela. Ah, sí. José Antonio Moreno, que estaba casado en tu pueblo, que ya murió. tuve Don yo de Antonio profesor. Moreno, sí. Era profesor. Tuve de Profesor de la sí. escuela. Sí, sí, sí. sí. Pues ese tenía un alumno aquí, que iban para la plaza de toros, iban allí a hacer prácticas, tenían puesto unos palos para aparcar y tal, y los mandó que fuera a aparcar. Y salió el hombre del 600 con la palanca en la mano y dice, mira a ver, Moreno, que este chisme no sé lo que será. Le arrancó la palanca para meter la marcha atrás. Arrancó la palanca. ¿Te acuerdas, Pedro? Tuvo la mala suerte que la rompió y decíamos, la ha arrancado. Sí, sí, un señor de aquí de Vitudino. Sí, recuerdo, sí. Pero iban muy bien. Se calentaban un poco, pero bueno, Bueno, funcionaban. de aquí a Salamanca, cuando fuimos de exámenes, Había que ir con una garrafa tuve de yo agua. que parar en una finca que hay a la derecha, que estarían acostados, pero por suerte que había un grifo fuera del edificio. Y allí estuvimos cargando. Habla cerca del Entiendo. micrófono, Pedro. Sí, que se calentaban estos coches Ah. y había que llevar siempre agua. Había que llevar agua. Sí, sí. Pero para ir a echar el radiador, ¿o dónde? Que Para se echarle calentaba, calor, a se calentarse, calentaba el sí. coche. Ah, no me extraña, con tanta gente montada adentro. No, bueno, aunque no estuvieran montados, se calentaban lo mismo. Se calentaban porque abusaban de Llevan él. el motor detrás, Ah, no, llevaban el no motor olvidar que atrás era- y no la Sí. refrigeración no era todo vale, bueno. Vale, vale. Bueno, pues Abusaban nada. de ellos. Mira otra nota de un señor que tenía ahí cerca de San Cristóbal, una finca que tenía un 600. Tú lo conociste, ¿verdad? Que era del San umbral, del Cristóbal. domingo. Y decía el hombre, dice, nada, venía para acá, el coche tan fresco, a 100, a 100, a 110, a 110 para Bueno, acá, tan fresco, y de me- repente se me- para, me parece mucho. llamo a Benito Medina y me dice que lo tire. Pues tú verás, Porque lo ¿por qué tire se porque- paró el coche? Ah, pues Ese Benito ya es este. No es González. Ya. Marita, era una Dime. sugerencia. Sería bueno, si es posible, que anunciaras ahora de lo que vamos a hablar el próximo día, para que el público esté, a quien le interese. Ya. esté Bueno, pues pendiente mira. de poner la radio. Vale. El siguiente es un carbonero. Tengo en la lista, no sé, carboneros. Muy Yo no bien. sé si aquí hay alguien que... Hubo bastante. Muchas familias Carbón, había de carbón. familias Sí. que hicieran carbón y Cisco. Bueno, sí que tengo yo una persona que vive en Vitudino, no era que, pero hacía carbón. Y luego tenemos a los carboneros de... que no es su hijo. Sí, hombre, los hermanos Calles. También. Está Pedro Calles, pues sigue con Sí, pero anteriores. ahora con la pero- paja y tal, pues sigue con la leña y el carbón, aunque eso ya se vende menos. Y su hermano también, su hermano José Luis, pues sigue siendo, son hijos de... Y también no tenemos ahí una carbonera y un... a ver, Y luego está ahí, que tiene aquí en la calle en el Moral, Manolo Calles Bueno, que ese sigue. Bueno, lo también bueno con es que el la carbón. gente sepa de lo que vamos a hablar,
porque le puede interesar el tema. Sí. Le puede interesar el tema y ya, pues tengo que escuchar el jueves. Vale. De lo pues, que hablan. La lista siguiente es el carbonero. ¿Y el siguiente, por si acaso? Pues, bueno, tenemos el carretero, que eso lo hemos dejado para ver cómo podemos, porque Santiago seguramente querrá estar aquí, que sus padres hacían carros. Y el siguiente tenemos enterrador, no sé si hay algún enterrador. Había también. Sí, hombre, Pero sí, tenemos de alguien que pueda darnos noticias, bueno, algo interesante. Ya no vive. Ya han desaparecido. Yo recuerdo los nombres de todos ellos. Bueno, un tema una que saga de una familia. Que eran los tema que es enterradores. mejor no tocarlo. No, ese no, mejor no tocarlo. Se llamaba, mira, Pedro, los enterradores de Mato los conociste como yo, los pitos. El último fue Balta, el pobre hombre. Y no se todos ellos, puede... fue el bisabuelo, el abuelo. O sea, Balta que terminó de era la generación, era la familia. Sí, una familia. Bueno, se pueden mencionar, ¿no? Digo yo. Era otra profesión que existía en Vitigudino, que ahora ya no existe. No existe. Bueno, pues tenemos el carbonero y luego tenemos enterrador y sacristán. También existió el sacristán. O sea que hicieron varios. hablaremos del carbonero y de los enterradores. Claro. Pero habrá que buscar a ver quién nos da información de todo esto, ¿no? Yo tendré que abrir el ordenador y mirarlo. Claro. Porque tengo aquí. Conmigo no podéis contar. Tú no estás, ¿no, Manolo? ¿Te vas? No, es que yo tengo más oficios que manos, a pesar Claro. de que estoy jubilado. Exacto, lo he yo. Entonces, no puedo dedicarle mucho tiempo Bueno, a esto. Pero bueno, cuando me necesitéis, sabéis que me tenéis muy cerquita, no Vale, tenéis más que llamamos. llamarme como de la otra vez. Exacto, llamamos y ya está. sabéis que estoy Perfecto. dispuesto a cualquier cosa que yo pueda colaborar o yo pueda. Bueno, pues porque nada. también Sí, Manolo. también estar aquí para no aportar gran cosa, porque mi memoria no es todo lo buena que yo quisiera. Hombre, viviste en Vitigudino y tendrás conocimiento de... ¿Tienes la memoria? ¿La tienes? No, bueno, tengo memoria de cosas que he vivido yo, que he vivido al lado de mis padres, de mis negocios, pero he vivido muy cerca de los negocios sí. y no he vivido muy cerca de la gente que nos rodea. Entonces, debido a eso, yo no puedo aportar mucho del pueblo. Vale. Puedo hacer cosas, pero vamos, no. Pero si alguna vez me necesitáis, ya sabéis que me tenéis a disposición. Perfecto. Bueno, pues el siguiente tema, volvemos a hablar de carboneros y si puede ser de los enterradores, aunque sea la lista de los que hacían, los que eran, si era una familia, pues ya está. ¿Os parece? Muy bien. Pues nada, nos despedimos hasta el próximo jueves. Hasta el próximo Dios jueves. mediante, aquí estaremos. Hasta pronto. Hasta el próximo jueves, Bueno. aquí estaremos. Gracias. Son las 5 de la tarde, comienza la reunión, la partida de canasta, la charla de religión, la maestra, el boticario, el cura y doña Asunción, el café de media tarde y algo de conversación. Y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción, pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Engracia, que fue una noche a las 3. Pobrecilla, tan joven y ya con 6. Claro que según se dice, la protege don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón contemplan pero se callan y pasa bajo la lluvia un pastor. Sin quererlo se les pasan las horas en el reloj, la maestra se despide, los otros dicen adiós, comentarios al respecto. ¿Será que tiene un amor? Se sonroja el boticario, el cura pide perdón. Pero en fin, tomemos otro café. Mañana como es domingo será la misa a las 10. Termina la reunión. Mañana de 4 a 6 seguirán con su canasta, seguirán con su café y hablarán del hijo de don Ramón, tan listo que parecía y se ha convertido en pastor. No sé si me engañaré, comenta doña Asunción,
pero anoche vi a fulano que rondaba el callejón. Señor cura, no sé si recuerda usted la boda de doña Engracia, que fue una noche a las 3. Pobrecilla, tan joven y ya con 6, claro que según se dice la protege don José. Y la lluvia en el cristal y la flor en el jarrón, dormidas esperarán la mañana. Las luces del callejón contemplan pero se callan, y pasa bajo la lluvia un pastor.